Bendiciones, esto es Impregnado Comunidad de Fe, Menuda Sociedad, empezamos. De verdad que hoy es un día extraordinario y es un tema apasionante el que vamos a tener el día de hoy. Según Refugiados Inmigrantes de Venezuela, R4B, se ha estimado que 7.9 millones de venezolanos migrantes y refugiados están en todo el mundo hoy en día. Y hoy vamos a hablar con dos de ellos. Mi gran compañero Miguel Rangel está aquí. Miguel, ¿cómo está todo? Palelier, ¿cómo está todo? Feliz tarde a toda la comunidad de impregnados que nos ven, ¿verdad? Como siempre digo, feliz día, feliz tarde, feliz noche, depende de la hora que nos vean. Bueno, sí, aquí estoy otro Así es, así migrante. es. En- Así, y hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Otro migrante más. súper Un, invitado. Háblanos un- del invitado. un amigo también de casa, de la iglesia donde venimos, de Venezuela, también migrante en estos momentos, el gran Edward Armas, que nos Bueno, acompaña desde dónde estamos, Edward. ¿Tú estás en qué parte bueno, yo estoy en Ecuador, Guayaquil. Eso? Bendiciones a la comunidad de Impregnado. De verdad es un privilegio estar aquí con mi amigo y hermano Elier y amigo y hermano también Miguel, porque Oh, prácticamente somos como hermanos sí, Así es, verdad, Arma, verdad. así es. y es gratificante estar aquí en este momento con ustedes, verdaderamente, que a pesar de todo lo que hay, esto nos une. Uno está en Venezuela, uno en Colombia, otro en Ecuador, pero estamos unidos en un mismo propósito que es glorificar su nombre, gracias al Señor. Amén. Bueno, Amén, amén, amén. Y de verdad que es tremendo porque yo creo que ahí es cuando hay propósito, porque cuando no entiende que no importa qué tan distante estamos, sino que hay un mismo propósito que al final es establecer el reino de Dios en todos lados a través de que la gente crea en él. Y bueno, eso nos une, así como lo hago con Miguel. Está aquí Edward, que también ha hecho parte, ha mandado palabras, ha dado predicaciones. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es complejo y que no, seguramente no lo abordamos completo en un solo video, pero que sí vamos a poder sembrar los cimientos de lo que es esta temática y de cómo se contrasta con la sociedad y cómo se mueve con la Biblia. Y entonces, hoy el tema es la migración, un contraste profundo, tanto lo que dice la palabra contra lo que dice la sociedad. Primero que todo, por ahí tenemos algunos conceptos, vamos a hablar de lo que es la migración. Y Miguel tiene esos conceptos. Cuéntame, Miguel, ¿qué es la migración? Sí, bueno, investigando un poquito como siempre, ¿verdad? En nuestro proceso reporteril. Aunque yo soy un migrante, ¿verdad? Nunca me había puesto a investigar. a investigar detenidamente, ¿verdad? Este tema es un tema complejo, ¿verdad? La migración, un Claro. poquito investigando, existe desde que el hombre existe. Desde que Así existe la es. Sí, humanidad, esto existe la migración en este caso, seres humanos. ¿Verdad? Yo buscando en internet y todo esto, conceptos, por lo menos, migrante. Un migrante es toda persona que se traslada desde un lugar de residencia habitual hacia otro. También puede incluir migraciones internas en los países o en este caso particular que vamos a hablar, hacia otros países. Investigando esto un poquito me conseguí con tres términos que a veces los empleamos y pensamos que es lo mismo, pero no lo es, que es el término migrante, el término emigrante y el término inmigrante. Y yo, Ujú. yo cuando yo ok, investigando, yo, bueno, ¿qué es esto? Entonces, migrante es el término general, se le dice para contextualizar a nivel, por decirlo, macro, global, lo que tiene que ver es una persona que se traslada de un lugar a otro para vivir temporal o permanentemente, ¿verdad? Entonces, emigrante, el significado de emigrante es la persona que sale de su país de origen para vivir a otro. Entonces, por ejemplo, nosotros que salimos de Venezuela, somos, desde partiendo de Venezuela, somos emigrantes, ¿verdad? Porque salimos claro. de Venezuela. Inmigrante es la persona que llega a otro país distinto al suyo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Colombia, yo soy un inmigrante en este país. Eduardo es un inmigrante en el país donde está y Elier, no, todavía no. Él es El un, día se queda. Elier es un migrante interno en Venezuela y en toda la, a nivel regional. Claro, claro. Qué tremendo, ¿no? Que como tú bien dices,
La migración está y como bien lo decimos muchas veces, uno cree que en estos temas la Biblia no, o sea, la palabra de Dios no tiene referencia y que al final no hay nada que abordar por ahí. Y la realidad es que sí hay, o sea, hay mucha referencia. Y hablando del primero que es Abraham, o sea, Abraham cuando, bueno, Abraham, que era ese momento, o sea, lo lleva a salir de la tierra donde era, donde estaba su parentesco, donde había, y a un lugar donde Dios lo iba a llevar y sencillamente fue un lugar donde hoy en día, por eso es que hay tantos conflictos, porque era un lugar que no les pertenecía, que no era de ellos, pues, que era una tierra que se les prometió, pero que no era de ellos. Y bueno, ha generado muchos conflictos, porque al final hay algo que es común, que lo que genera la migración, y si es verdad, o sea, eso a grosso modo es un conflicto, sea por las capacidades de las personas que se van, o sea, estudio, capacidades socioeconómicas, capacidades socioculturales, o sean por las capacidades del país que lo está recibiendo, que quizás no tiene la capacidad, la infraestructura para poder recibir, como hoy lo decíamos al principio, 7.9 millones de personas pues, que llegan a tu país o que lleguen 2 millones, 3 millones, 4 millones de personas más de las que tú tienes planificado, es una situación compleja. O sea, por lo menos es compleja. Claro, Y yo quiero empezar socialmente se... hablando, sí, yo quiero Bueno, empezar hablando con ustedes bueno, que han tenido la bendición o la fortuna de poder también vivir en otro país, porque yo creo que más que el aspecto negativo o positivo que le podemos dar, creo que todo el mundo, a grosso modo, o sea, ha pensado en algún momento de decir, oye, ¿cómo será vivir en Ecuador? Bueno, ¿cómo será vivir en Europa? ¿Cómo será vivir en Colombia? ¿Cómo será vivir? Pues porque yo creo que algo que decía Miguel, era que yo soy migrante regional. Yo crecí en Aragua, aunque yo viví, yo nací en Caracas, me fui a Aragua y después de Aragua me devolví a la capital. Y en ese proceso, o sea, cuando ya tú has vivido en dos, tres sitios diferentes, ya tú puedes decir, oye, es que sí, aunque es el mismo país, es complejo la gente de un lado y de otro, y si ves la diferencia de alguien de Aragua con alguien de Caracas, y ahora hay alguien de Caracas con alguien de La Guaira, o sea, tú ves diferencias, así como cuando vas de vacaciones para de repente para Margarita o para San Cristóbal, o sea, tú ves la diferencia en el gentilicio, en la forma en que se llevan, en la cultura, aunque es el mismo país, ¿verdad? Aunque es el Claro. mismo país. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes, eh, ¿cómo ha sido el proceso de cada quien? ¿Cómo ha sido el proceso de, primero, lógicamente, en qué país están? ¿Y cómo ha sido su proceso en el día uno? No vamos a alargarnos ahorita porque para ir paso a paso, pero en el día uno, ¿cómo fue ese choque? ¿Cómo fue ese impacto? Empezamos contigo, Edward, que eres el Bueno, invitado. te voy a ser sincero. Ajá. Tiro primero para dónde te fuiste al principio. Bueno, al principio fui Claro. a República Dominicana, wow. Verdaderamente no tengo nada que quejarme de ese país. Fue un país muy Bello país. bello, bello país. Al principio, te voy a ser sincero, cuando yo me montó en el avión, estaba un poco Ujú. nervioso, pues, porque esa cuestión, ¿qué me va a recibir? O sea, ¿qué me prepara Claro. el camino? Pero es muy distinto cuando tú viajas con una palabra, pues. Tu, eh, tu Amén. mente, tu mente, tu mente ya va relacionado de que no te va a faltar nada, pero cuando llegas al lugar, vas montado en ese avión, el corazón lo tienes a todo lo que da, porque tú lo que te llevas no es lo mismo migrar, estar de un punto a, pero por lo menos tu migración interna, porque tienes a tu familia cerca. Por Claro, claro. allá tú no tienes familia, te toca vivir lo que es verdaderamente lo que es la fe. Entonces, eso que vivió Abraham, como tú comentaste, yo llegué ahí y hubo como un choque, primero conmigo mismo, porque estudié 5 años en una universidad, entonces Claro. de nada sirve cuando tú viajas, de nada, cuando tú llegas al inicio, de nada sirve haber estudiado, mientras tú arreglas tu papel y todo ese tema. eh, Tuve que hacer cosas que tal vez no estaba acostumbrado a hacer, como vender café en una esquina, vender arepa, vender jugo, pero en ese proceso conocí muchas personas
y conocer eso y que la gente te conociera y se diera cuenta de que tú no eres, que tú eres diferente, porque había muchos venezolanos, pero hay que estar sincero de que hay muchos que van a hacer lo malo. Entonces, muchos se acercaban a mí y al principio sí recibí ayuda del pastor, del pastor Tony. Después, después, los que me ayudaron fueron personas que no eran cristianas porque no nos estábamos congregando en una iglesia grande. O sea, la ayuda, la provisión vino de gente que Dios colocó que tal vez no existe en una iglesia. O sea, que había que estar, Wow, si yo hubiese sido otra persona, un religioso, un ortodoxo o una persona que no hubiese aceptado nada. Entonces, las personas que me ayudaron en esos instantes, que nos ayudaron, eran personas que no eran cristianos. Un frutero que se llamaba William, el dueño de la casa que se llamaba Juan, o sea, gente que, y todavía esa gente son como familia mía, me escriben, me dice que cuando voy ahí, que me están esperando, que aquí está un cuarto, que aquí está la habitación, que no te preocupes por el alquiler. Prácticamente en Dominicana hice una familia. claro, Hubo un proceso fuerte de adaptación, no te voy a decir que no, pero en ese proceso, yo recuerdo una vez en una ventana, le dije, Señor, si tú me traiste hasta aquí, ya yo no quiero vender más café ni nada de eso en una esquina, ayúdame con un empleo. Y teníamos un solo celular y recuerdo que recibo una llamada que era jefe mío para que trabajara como supervisor y yo ni idea tenía de supervisor de construcción porque yo estudié fue ingeniería industrial. claro. Y yo dije, yo tengo que adaptarme. Yo pienso que tengo que adaptarme obligado. Tuve que aprender a calcular metros cuadrados, calcular materiales, calcular. Yo dije, cualquier cosa llamo a Miguel, porque Sí, una vez me preguntaste algo. claro, porque no sabía. Entonces, Claro, porque no puedo decir. Y el jefe mío me preguntaba, ¿tú sabes eso? Yo no sé, pero estoy dispuesto a aprender. Y eso era una de las claro, cosas que a él le gustaba, pues, porque yo le podía haber dicho, no, yo sí sé, y cuando algo se cae el techo, ¿entiendes? claro. Entonces, me gané la posición ahí trabajando como supervisor de construcción y me adapté. Yo pienso que ese primer proceso fue un proceso de adaptación. Entender que verdaderamente yo digo que Abraham tuvo que haber sentido lo desconocido, ¿me entiendes? Dios me está mandando a salir de mi casa y mi parentela, pero yo no sé qué me espera allá, pero Dios me está mandando. O sea, es la obediencia. Abraham salió, yo salí y verdaderamente Dios proveyó, pero fue una experiencia, te voy a decir algo, yo tenía fe, pero cuando llegué tuve que aumentó mi fe esa situación, ¿me Amén. entiendes? Porque a veces, no, o sea, yo no, por lo menos yo no te podía llamar, Eliel, Sí, no, mándame, no, y a nadie, porque al final sí, son gente que, aunque te pudiera tender la mano, también hay gente que ibas conociendo en el proceso. O claro, sea, ¿cómo tú le pones un compromiso de que, oye, mira, no tengo, se me ve esto, o sea, oye, mira, ayúdame con si me enfermé, o sea, es un compromiso fuerte, pues. ah, es así. Y es como tú dices, o sea, ellos no tenía tanta confiabilidad yo porque yo estaba recién llegado, ¿me entiendes? Claro, Y literalmente tuve que tener fe. Yo me agarré de esa palabra, fe. No tengo dinero, pero tengo fe. Y literal, no tenía dinero. Después las cosas fueron fluyendo, quedé fijo en el trabajo, me gané a los jefes. Y sin embargo, yo ahorita yo llamo al que era jefe mío allá y me da empleo, pues, porque dejé una puerta abierta. Y es importante porque, y me agarré también de una claro. palabra que está en el Salmo 146, ¿no? Dice que el Señor protege a los extranjeros. Yo Amén. me agarré de ahí, Eliel. Y con muchas personas que decían de que no, que muchos extranjeros que son malos, que Dios mío, tú proteges a los extranjeros. Ahí no dice extranjero bueno ni malo, tú proteges a los extranjeros. Y Claro, me agarré de esa palabra y bueno, fui fluyendo y me adapté. Yo digo que la migración es un proceso de adaptación. Hay personas que no se adaptan al lugar donde están y se sienten incómodos y se sienten mal y lo que hacen es irse a otro lugar, ¿me entiendes? Pero claro, no sé si Miguel vivió esa parte, pero el proceso de adaptación al principio es un poco brusco porque verdaderamente no es como que mamá, no tengo que comer, voy a ir hasta allá. Allá no claro, puedes decir eso, ¿me entiendes? Allá tenías que, como dicen, luchar y ver cómo solventas y solucionas, ¿me entiendes? Había días que llovía y me caía
como decíamos en Venezuela, que ese palo de agua encima y no vendía nada, ¿me entiendes? Todo se quedaba allí y fueron procesos muy fuertes que tal vez muchas luchas en mi mente con Dios. Yo hablaba puro con Dios, Dios, ¿qué pasó? Ayúdame. Pero siempre Dios proveyó, eso es lo importante, ¿viste? Y eso aumentó más mi fe y me hizo más humilde en el sentido de que, Claro, porque uno tiene que aprender a agachar la cabeza, ¿me entiendes? Porque tú podrás ser ingeniero, lo que sea, pero este proceso Dios te está enseñando de que yo te proveo a ti. No es lo que tú eres, yo te proveo a ti. Y ahí conocí, ahí me empecé a congregar en una iglesia, se llama Casa de Unción de Gloria, y verdaderamente ahí me acogieron. Aprendí mucho en esa iglesia, aprendí mucho lo que es la hermandad. Yo dije, yo tengo buenos amigos, me acordé de ti, me acordé de Miguel, de Eduardo, porque ellos tenían como un lazo de hermandad igualito. Y yo cuando lo veía a ellos, y fue tanto que ellos me involucraron, me abrazaron a mí de la misma manera de ellos. Incluso uno de ellos se casó aquí cuando yo me vine a Ecuador, ya es otro proceso, y yo fui padrino sin saberlo, ¿me entiendes? Y es tremendo porque los planes de Dios a veces no lo entendemos, pero fue un proceso muy, no sé cómo Miguel lo vivió en Colombia, pero para mí al principio fue un poco brusco. Fue como que estás pasando por un terreno montañoso y que poco a poco vas quitando las piedras claro. te vas adaptando, pues, ¿me entiendes? Y a la final eso abrió tanto mi entendimiento que yo por lo menos veo un plano, veo lo que sea, veo una construcción, aquí se puede hacer esto, los chazos. Aprendí muchas cosas o sea, que en mi vida nunca pensé que iba a aprender. Incluso yo llamaba, un día llamé a tu suegra, ¿no? Estoy trabajando como si fuera ingeniero civil, porque entonces me adapté a eso, ¿me entiendes? Y yo pienso que la migración es como un proceso de adaptación a ese lugar. Tú te tuviste que adaptar a Aragua, a Maracay, a Cagua, cuando tú viajabas hacia allá, porque a pesar de que son estados que están dentro de un mismo país, pero son diferentes, somos diferentes, aunque no se Sí, comparte claro, la misma claro. cultura. Y igual pasa allá, ¿entiendes? Por lo menos el dominicano eh, habla mucho, mucho, grita mucho, y tú piensas que están peleando, pero no es. Como hay sus excepciones que no gritan, pues, pero en la gran Claro. mayoría esa es su forma de hablar, y tú piensas que se están peleando, ¿no? Ellos hablan así, ¿me entiendes? Y esa es la única, pero del resto me adapté, gracias al Señor, aumentó un poco mi fe. Yo te voy a ser sincero, yo cuando llegué ya no tenía fe, ¿viste? Yo pensé que tenía, así como que tú cuando pasas una prueba, no sé si a Sí, Miguel le pasó eso en Colombia, pero cuando tú pasas una prueba, esa prueba aumenta tu fe y va aumentando poco a poco. Y fue qué impresionante. extraordinario, chamo. Qué Sí, extraordinario. Porque, claro, son procesos que al final, como tú dices, y me quedo con eso para que el que lo está viendo, adaptarse. Es que tú eres el que te estás moviendo a otro sitio, no es que ese sitio se tiene que adaptar a ti, sino tú adaptarte a él. Miguel, cuéntanos tu historia, Miguel. Bueno, mi historia, sí, la adaptación es, como decía Eduardo, creo que es un buen resumen, adaptarse en muchas cosas. Aunque estamos en una región que nos conecta algunas cosas Sí, culturalmente claro. hablando, sí, como latinoamericanos, el idioma principalmente, no como otras personas que tal vez migraron al norte del continente o incluso a Europa, Asia, Oceanía, que hablan otras lenguas, que yo creo que ese sería un choque muy fuerte también. así es. Pero yo que migré aquí al lado, como decimos, el país vecino, Venezuela es el país vecino, Colombia es el país vecino de Venezuela. Así es. Eh, pero y aún así, un contraste cultural es diferente, de verdad. De Toca. hecho, la región donde yo vine, donde vinimos, pues como familia también, es Medellín, pues Antioquia. Aquí se le llama el departamento de Antioquia. Está la región de los paisas, se le conocen, donde está la bandeja paisa. Ajá. Entonces, Ah, No entonces está haciendo me, propaganda. sí, Entonces, sí, sí. sí, pero yo creo que sí, el proceso de adaptación es como decía Eduardo, profesionalmente uno viene con una manera, toca trabajar en lo que consigue uno, porque uno como cabeza de hogar, en este caso, tiene que sustentar su familia. Y pasé por eso, aprendí muchas cosas, trabajé en almacenes, que trabajé, después trabajé en una agencia de viajes, imagínate tú. eh, Nunca me imaginé en mi vida relacionarme con nada del turismo. Aprendí mucho del turismo, tanto de aquí de Colombia como del exterior.
en muchas capacitaciones y eso también me ha ayudado a entender un poco lo que la palabra de Dios, aunque parezca tal vez contradictorio de alguna manera, pero si tú empiezas uno empieza a entender, yo lo resumo así, todo lo que vivimos Dios lo permite con un propósito. Y si nosotros aprendemos a ver en cada una de esas etapas a Dios y que Dios nos quiere hablar en cada una de esas etapas de nuestra vida, yo creo que las circunstancias se tornan diferentes, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Porque independientemente de que sea el tema migratorio, puede ser cualquier otra situación que vivimos en nuestra vida, ¿verdad? Uno tenemos que aprender a confiar en Él, realmente. Ahí sí, ahí, esas son las pruebas. A veces pensamos que las pruebas son algo malo, como que Dios es un Dios que nos gusta ver sufrir, y no es así. Las pruebas las permite Dios porque nos ama. La palabra misma lo dice, que él prueba a los que ama y los corrige, al que toma por hijo, creo que es un proverbio, si no mal recuerdo. Entonces, Así las es. pruebas Dios las permite para que nuestra fe sea probada, como también lo dice la palabra de Dios. La Amén. fe más preciosa que el oro es probada. Y para qué? Primero para quitar tal vez cosas, lastres. Por lo menos Edward que decía que trabajó mucho el tema de la humildad, que tocó hacer cosas que tal vez nunca pensó. Y yo creo que el migrante pasamos personalmente y yo creo que en general muchos salimos y nos tocó hacer cualquier cosa, ¿verdad? Así Muchos es. profesionales. Entonces yo creo que es un aprendizaje y todavía lo sigue siendo. Ya, bueno, ya ha pasado ya casi 7 años de que salí de Venezuela y ya ahorita, por decirlo de alguna manera, como familia tenemos cierta estabilidad en este proceso migratorio. Wow. Sí, es que es increíble porque, o sea, tú hablas y dices 7 años y, oye, ¿cuánto tiempo tienes tú, Edward, desde que saliste de Venezuela? Eh, Creo que tengo ya casi 9 años. Sí, es que es un tiempo. Yo te digo porque yo me colocaba estos días a pensar con Gaby y es tremendo porque cuando tú llevas mucho tiempo fuera de un sitio, o sea, yo me fui de Aragua a los 17 años, yo me fui de casa de mi mamá a casa de mi papá y ya tú sacas ahorita, o sea, ahorita que voy a cumplir 34 y ya tú eres la misma edad de lo que tuviste en un sitio que te marcó, ¿verdad? Claro, A lo mismo que tienes el mismo sitio fuera de ese sitio que te marcó. claro. De cuando tú hablas, no sé si les ha pasado, bueno, a ustedes seguramente les ha pasado más, o por lo menos ahorita, Edward, que tú viniste estos días y de repente llegabas a la casa de tu mamá, llegabas al sitio donde tú jugabas, llegabas de repente donde jugaste pelota, llegabas Otro a la... choque. Sí, claro, o sea, como que tú empiezas a ver todo ese proceso que quizás, no, no, ¿qué sentiste tú en ese momento? Una pregunta, primero, ¿cuánto tiempo tenías sin venir a Venezuela? Y cuando llegaste ahí y empezaste, no solamente en el primer momento, sino que empezaste a experimentar, oye, por aquí, y tuviste por la Avenida Bolívar, y tuviste esta broma, o sea, ¿me entiendes? O sea, ¿qué fue lo que sentiste? Bueno, verdaderamente, cuando eh, al principio fue algo fuerte porque eh, verdaderamente, primero tenía miedo, no te voy a ser sincero, tenía miedo al ir a Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no sé, tenía un miedo, Pero miedo a quedarte, miedo a qué. no, miedo Sí. en el sentido de que, porque tú te fuiste y tal vez dejaste muchas cosas que tú piensas que siguen igual, que no están iguales, pues, ¿me entiendes? Y el tema también de entrar al país, de cómo, porque yo no entré por Maiquetía, yo tuve que hacer escala, incluso Miguel fue el que me compró los boletos, este, Ujú. pero yo recibí una palabra y Dios me dijo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y Amén. cuando yo llego, incluso pasé por la frontera, normal, nadie me revisó, nadie, como que si un ángel iba conmigo, pasé, ya mi pasaporte, todo legal. Sí, me quedé durmiendo en San Cristóbal, ahí volé el siguiente día y llegué a llamar. Cuando yo llegué a la casa, wow, yo cuando entré al intercomunal, o sea, ahí hasta Aragua, yo respiré y yo dije, estoy en casa. Y empecé a llorar y empecé a llorar, Claro, de verdad, porque no es el mismo aire porque estás en tu casa, ¿me entiendes? claro, claro. Y cuando ya estoy entrando en la organización, entonces, como mi hermano y yo nos parecemos un poco, yo me asomaba a la ventana y la gente pasaba y volteaba y veía, volteaba y veía, ¿será que es él?
¿cuándo llegaste? La gente me tiraba encima. eh, pero cuando llegué a la casa, empecé a tocar, empezaron los recuerdos, pues, ¿me entiendes? Aquí cuando jugaba con mi hermano que no habla casi, empezó a hablar y hablar y hablar, como que necesitaba un hermano a contarme y hablar. Claro, Y yo, claro. sombra, sí, y yo nunca, él nunca había sido así conmigo, hablamos. Y cuando llegó mi mamá fue impresionante, ¿me entiendes? Yo, yo prácticamente, como estaba solo, yo no salía del cuarto de mi mamá. Incluso yo no quería salir de la casa, ¿oíste? Ok. Yo prediqué en Senfi, prediqué en varias iglesias, pero yo no fui en son de predicar, yo fui, te voy a ser sincero, en son de compartir con usted, de estar en la casa, de compartir con tiempo con mi mamá, pero no en son de predicar ni nada. Las cosas se dieron porque Dios quiso, pero, Claro. pero hubo muchas cosas que me dijeron, wow. Y hubo una palabra que salió, una pregunta que salió dentro de mi mente que decía, ¿será que ha valido la pena estar tanto tiempo afuera, trabajar? Tal vez esto es una pregunta que todos como migrantes nos hacemos. ¿Será que ha valido la pena? Yo tal vez porque no tengo hijos, Miguel puede tener Claro. otro punto de vista, pero te pones a pensar que antes que me hagas esta pregunta, lo más difícil para la migración para mí ha sido ver morir a las personas que aman y no poder estar ahí. Eso ha sido Claro. lo más difícil para mí. Verlo por una videollamada o tal vez perderte el cumpleaños de tu mamá o tal vez son cosas que no lo va a comprar el dinero, ¿me entiendes? Eso lo va entendiendo uno a raíz del tiempo. Y cuando yo tocaba las paredes de la casa, parece un muchacho, wow, tocaba, sentía, me quedaba en el cuarto, dormí con mi mamá, la abracé, ¿me entiendes? Y mi mamá me decía, ¿vas a salir? No, no, yo me quedo aquí, yo me quedaba, lo que era martes, miércoles, güey, me quedaba en la casa, acostado. Después salí, me fui caminando de Parque Aragua hasta el centro, o sea, recordándome todas las cosas por donde yo pasé Sí, cuando era chamo, pues. claro, cuando estaba allá, me senté un ratico en la Plaza Bolívar, respiré. Son momentos que yo pienso que eso no lo va a comprar el dinero. Me compré un Claro. heladito, yo nunca había ido a La Guaira, fui para La Guaira, fui para tu casa, claro, fui, pasé, Claro. pasé tiempo, conocí a Rosángel, conocí a tu hija Sofía. Fueron cosas que tal vez que por más que sea, te dicen, wow, ¿será que ha valido la pena todo eso? Tal vez para muchos No, sí. ya va, ya, va, ya, no me responda, no responda esa pregunta para hacerla al final, pues Claro. para hacerla, para preguntársela al claro, porque imagínate, si contamos la cosa ahorita, oye, Claro. apagamos la cosa de la cámara una vez. Y no- Ahora, yo te pregunto, en ese punto, yo le hago, Miquel también estuvo ahorita en diciembre y también tenía de repente tiempo, no sé cuánto tiempo tenía Miguel sin venir, pero ¿cuál fue ese impacto también de repente de volver, aunque de repente Colombia tiene muchas similitudes, creo yo, aquí a Venezuela, pues, pero ¿cómo fue ese impacto cuando llegaste, cuando volviste a todo ese, a ver los suegros, a ver, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Sí, por ejemplo, claro, cuando nosotros, bueno, yo no iba al país, volvía creo que 6 años, 6 años. Imagínate. Tengo 7 por fuera, 6 que no volvía. Yo creo que el impacto fue principalmente una de las cosas que me impresionó, que cuando nosotros salimos del país había una escasez alimentaria grande, Wow. ¿verdad? Y entrar al supermercado y no conseguías nada de alimentos o tenías que hacer filas, que las filas eran interminables, gente que madrugaba, pasaba la noche en la calle para comprar alimentos, ¿verdad? No es un secreto para nadie. Pueden buscar internet para que validen y regresar y ya no ver eso. Yo creo que eso me impresionó mucho más, al contrario, ver como una mejoría en relación a cómo estaba, mucho mejor, obviamente. Y yo creo que eso fue uno de los impactos más grandes. Otra cosa que vi fue que el tema de seguridad, cuando yo me fui del país, la seguridad también estaba un poco caliente, por lo menos en la región donde nosotros vivíamos, Wow. en Aragua, Maracay, Trumero, toda esa área, esa zona metropolitana de los lagos del Tacarigua. Entonces, eh,
era totalmente diferente ver la gente que sacaba el teléfono en la calle, que algo que tú no sabías. Después, bueno, investigando un poquito o analizando, salieron, de Venezuela han salido no sé cuánto, creo que 8 millones de personas. Y Oye, en según en 2024, 7, 7, 7, ya te voy a decir, 7.9. bueno, imagínate, casi 8. Entonces, entre esos, Y 6.8 están entre América Latina y el Caribe, imagínate. de esos 7.9. Y no es que sea orgullo, sino más bien un motivo tal vez de vergüenza para nuestro gentilicio que hemos exportado criminales, Claro, ¿verdad? A todo este continente. es verdad. Entonces, eso, o no había delincuencia porque los delincuentes se fueron. No era porque se había solucionado ese problema, realmente. Entonces, esas cositas que me impresionaron mucho y bueno, el encuentro familiar siempre yo creo que es el impacto más grande que uno puede tener con sus amigos, familiares que vuelves a verlos después de tanto tiempo. Tenemos una niña que se fue de 1 año y medio, 1 año y 2 meses, regresa ya con 7 años de vida. O sea, el tema biológico y psicológico de su crecimiento, la gente que la cargó en los bracitos ya no la puede cargar. Eso también fue algo impresionante. Eh, pero sí, en esencia, una de las cosas principales que me impresionó mucho. No, y que hay que aclarar que también y por eso queríamos hablar de este tema, porque yo creo que hay que partir de algo, por lo menos con los migrantes, y es que yo creo que no hay, eso no me gusta el término, y se lo que escuchaba a un psicólogo, que no hay venezolanos buenos y venezolanos malos. ¿Me Así entiendes? es. Porque muchas veces decimos, oye, no, es que hay unos venezolanos que lo hacen bien y otros. No, hay personas buenas y personas malas. Claro. ¿Me entiendes? Hay tipo Entonces, como negro. hay, claro, como hay personas buenas y hay personas malas, entonces, oye, lógicamente va a haber uno que va a hacer algo bueno y otro que va a hacer algo malo, y que no va muchas veces de la nacionalidad, sino que va de que el ser humano tiene una Claro, naturaleza, como lo hemos dicho muchas veces, caída, y entonces el ser humano hace diferentes tipos de maldades, pero al final, de repente, engañar a tu esposo o engañar a tu esposo es una maldad, otro tipo de maldad, robar es una maldad, o sea, hay muchos tipos de maldades, pues. Entonces, o cosas que van contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque me gustaba una parte que decía de ese mismo psicólogo, que decía, al tú decirle a una persona que hay un venezolano bueno, le estás dando la oportunidad a otro a que diga que hay un venezolano malo. Bueno, ¿Me entiendes? Entonces, y malos hay en todos lados, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, no importa la nacionalidad, vas a conseguirte con personas buenas y personas malas, vas a conseguirte una persona buena en Colombia y una persona mala en Colombia. Entonces, al final no es que los colombianos son malos. O sea, en los años 80 y 90 hablaban, cuando era la migración de colombianos hacia Venezuela, decían que el colombiano era malo. Y en una época con los cubanos también fue así. Y entonces, y así va a pasar con cualquiera, ojo. O sea, cuando tú hablas de procesos de hoy en día, de personas que no están saliendo de su región, ¿verdad? Natal, donde nacieron, a otras regiones donde no estamos preparados, o sea, donde no están preparadas, porque ese es el problema. Es que muchas veces los países no están preparados para recibir 7.9 millones de personas. Entonces, al final, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, una confrontación. No hay 7.9 millones de empleos nuevos, sino que, ¿me entiendes? Entonces, al final, la gente va a decir, oye, quiere más a los de aquí adentro y vota más a los de afuera, pues, ¿me entiendes? Pero y aquí hay trabajo algo, es que la Biblia, no sé si tienes algo ahí, Miguel, con respecto a lo que dice la Biblia de los migrantes, pero sí, Dios habla de tres cosas, de dos cosas importantes de los migrantes. Una es la protección y hospitalidad. O sea, ahí es entender que el libro de Levítico dice, se les debe permitir recoger espigas en los sí, campos, pero hay algo que dice el verso 10, el capítulo 19 y el 34, que dice así, al extranjero que reside entre vosotros, otros. los miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo. ¿Me entiendes por qué? Porque, y aquí venía la respuesta, y tú, si leen ese capítulo completo, vas a ver porque le va a decir, es que tú fuiste extranjero en en otro Egipto. tiempo. Ujú. Claro, Claro, o sea, tú fuiste extranjero en otro tiempo. Entonces, el libro de Hechos dice que habla en Hechos 22-21, el proceso de que todos en algún momento hemos sido foráneos. claro.
Es como lo vemos con el presidente de Estados Unidos ahorita que decía esto y le sacaron que su familia tenía familias de europea de hace no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque todos hemos sido al final, por lo menos los venezolanos y muchos los latinoamericanos somos un mestizaje. Y al tener ese mestizaje es que no somos de aquí, ¿me entiendes? O sea, no Claro, venimos de la nación, aunque nacemos aquí. Entonces, es reconocer eso, que tiene que haber una identificación con el forastero porque, no porque todos venimos de algún lado. Y lo otro es que tiene que haber una protección y hospitalidad con él porque tienes una identificación con ese proceso. Entonces, o has tenido un familiar que ha sido migrante. Y por lo menos ahorita Venezuela, yo creo que esto lo que ha pasado, tiene que enseñarnos a valorar de verdad y a proteger al extranjero porque hemos tenido tantas personas venezolanas en el extranjero que no puede quedar como impune, pues, ¿me entiendes? O sea, no puede quedar que al día de mañana tratemos a los extranjeros como no hemos querido que nos traten a nosotros, con xenofobia, con maltrato, con esto, con lo otro, con señalización. Entonces, hay que aprender de esto, hay que aprender de este proceso porque no sabes cuándo la tortilla se voltea y Sí, ya eres tú el que recibe y no eres tú el que exporta, ¿me entiendes? claro que sí. ¿Tenemos algo más de la Biblia, Miguel? sí, alguno de esos que comentas tú, Elier, algunos versículos yo también lo tenía aquí en mis notas, pero investigando un poco lo que dice la palabra de Dios, Dios establece incluso una especie de marco jurídico, yo lo interpreté así, un marco jurídico de protección para los extranjeros, todo lo que tiene que ver relacionado con esto. Y es interesante porque la misma palabra de Dios lo establece. A Claro. veces pensamos que la Biblia es un libro antiguo, la gente piensa que lo que Dios estableció en su palabra no tiene vigencia actualmente o se quedó en el pasado. La palabra de Dios nunca cambia, las sociedades han cambiado, los imperios han venido imperios, se han ido imperios, han Así aparecido es. gobernantes, naciones, han Claro. aparecido enfermedades, se han ido enfermedades, pero la palabra de Dios ha permanecido. Como hablamos en otros episodios anteriores, ese es nuestro absoluto, porque de ahí Así no es. nos movemos, no nos mueven, no se mueven. Y investigando me conseguí me llamó mucho la atención el versículo de Deuteronomio 24:17 en la NTV dice así, debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que viven en tu tierra y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía. Mira otro mandato que da Dios, y esto es fuerte, Deuteronomio 27:19 dice, maldito el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al Wow. huérfano, a la viuda, y todo el pueblo responderá amén, dice así. Entonces vemos cómo Dios da un mandato y no es un mandato cualquiera, es algo que tiene tiene ¿cómo se dice? Una condena, por decirlo, si no cumples esta ley vas a tener una consecuencia, ¿verdad? Sí, Y de lo que Dios establece en relación a eso. Porque, como tú decías, o sea, si empezamos a escalar nuestras genealogías, de por allá venimos de algún lado, de una mezcla de europeo con estas tierras Claro. africanas, de también los africanos, los indígenas, en este caso de nuestro lado latinoamericano. Pero es interesante porque yo relacionaba todo esto con algo que Jesús dijo en la palabra de Dios que está en Juan, dice así, en Juan 17:14 dice, cuando Jesús ora por los discípulos en la cena, en la última final, ya antes de ser crucificado, él dice 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y aquí yo, para conectar un poco con este tema migrante, es interesante porque Jesús les dice, ora por esto al Padre, por los discípulos, y dice, no son de este mundo. Entonces yo digo, bueno, entonces los hijos de Dios tampoco somos de aquí. Tenemos dos ciudadanías, ¿verdad? La ciudadanía de así es. esta tierra y tenemos una ciudadanía celestial. Y como en Amén. toda ciudadanía tenemos que cumplir las normas y los mandatos que tiene cada nación. Si tú en tu país donde estás faltas a la ley, vas a tener una consecuencia. Nosotros como hijos de Dios, si faltamos a los preceptos que Dios ha establecido, vamos a tener consecuencias también. Sí. No, Ahora yo te pregunto, dime, Eva, ¿tiene algo no, más que... y yo estoy investigando un poco y Ajá, muchas de las personas tratan mal al extranjero, hay que admitirlo.
y a veces son cristianos y tratan mal al extranjero. Y cuando vamos a la palabra del Señor, vemos que Jesús fue el primer migrante. Jesús no estaba quieto. Primero, cuando estaba pequeño, lo iban a matar, Herodes lo mandó a matar, migró, salió. Después mandó a los discípulos de dos en dos. Y me encanta mucho lo que Jesús le dio a los discípulos. Cualquiera, eso está en Mateo 10:14, cualquiera que no reciba ni oiga vuestra palabra al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudí el polvo de vuestros pies, ¿me entiendes? Sacudite. Entonces Jesús mandaba a sus discípulos de ciudad en ciudad y hay muchas personas que no saben cómo tratar a un extranjero, sin entender de que prácticamente es como un mandato que la Biblia te lo da, ¿me entiendes? Entonces muchas personas hay que tener mucho cuidado y hay que aprender a valorar a las personas de otros países, ¿me entiendes? Bueno, yo que salí he aprendido mucho eso, aunque nosotros, el venezolano por cultura, nosotros somos muy hospedador. Nosotros, tú, Sí. ¿quién era los que vendían pan? Los portugueses, ¿me entiendes? ¿Quiénes vendían los condimentos? Los árabes, ¿me entiendes? Entonces, nosotros aceptamos a cualquier persona. No es que seamos perfectos, es que nuestro país, culturalmente, brindamos eso literalmente. Y entendí, wow, nosotros somos muy hospedadores, porque nosotros le dimos papeles a muchos extranjeros, y eso es un tema muy importante, este, la legalidad. ¿Oíste? Y no sé si vas a pasar a otro tema con mi segunda migración, pero la legalidad es muy importante para el extranjero. Muchas personas no lo ven así, pero sí es muy importante. Eso quería decir. Cuéntame, cuéntanos ahora que al cambio de Miguel sigue en Colombia, pero tú ya no estás en República Dominicana, como lo No, decíamos al principio, claro. estás en Ecuador. Cuéntanos por qué te llevó a ti, eso es lo que te iba a preguntar, a salir de República Dominicana, a pesar de oye, que estás diciendo que te trataron muy bien, que es un país extraordinario, oye, que hiciste muchos amigos, que todavía tienes amigos, que tuviste trabajo profesional. O sea, ¿qué te llevó a ti a decir, no, mira, ahora me voy a Ecuador, a otra vez vuelvo a empezar, a otra vez construir? ¿Y por qué en Ecuador? O sea, esa es la pregunta también. Mucha, Mira, Elier, muchas veces tomamos decisiones muy apresuradas y no tenemos lo que te dije al principio fue, este, Claro, el tema en dominicano no es algo que se tapa con la mano con los ojos, las manos y los ojos. Es un tema entre dominicanos y haitianos. Hay un problema migratorio. Entonces, para sacar los papeles en Dominicana era un poco muy tedioso. O sea, era muy difícil sacar los papeles allá. Y por legalidad, si deportaban. Si te agarraban por ahí, te podían deportar. ¿Me entiendes? Y ya había pasado mucho susto porque yo vivía rotando en supermercados, como vivíamos eh, reconstruyendo supermercados, había que ir a varios supermercados y había pasado mucho claro. susto, ¿me entiendes? Y eso nos llevó a tomar la decisión de mira, aquí estaban mis hermanos y como a los 3 meses mis hermanos se fueron de aquí. Yo aquí en Ecuador saqué los papeles literalmente en 2 semanas. Tenía mi residencia temporal, saqué todo, fue muy fácil. Pagué y tenía todos mis papeles al día, o sea, tenía mi pasaporte. Yo hice una inversión. Claro, El problema es que muchos extranjeros no hacen esa inversión. Prefieren La hacerlo indebido, ilegalidad, que sí, claro. prefieren comer parrilla, prefieren salir a restaurantes y claro. no se arreglan su tema migratorio. Yo arreglé todos mis papeles, tengo mi licencia, pues soy residente permanente, gracias al Señor. Eh, pero el tema de la legalidad es muy importante en cualquier país. Si yo te dijera las cláusulas ahorita, para tú migrar a un país, te dijera primero esto. Eh, Examina quién te puede recibir, quién no te va a recibir, cuánto es el alquiler, Claro. cuánto se va a pagar, qué moneda se usa, cuánto tiempo demora sacar los papeles, ¿me entiendes? Porque si un país que tú vas que demora mucho en sacar el tema legal, no te recomiendo que vayas, ¿me entiendes? Porque vas a vivir un proceso fuerte.
porque está legal, aunque para muchos digan que no es importante, sí lo es. Puedes asumir, puedes ir a banco, tener tarjetas de crédito, moverte, o sea, moverte en otra, va a llevarte tiempo, pero te va a dar un nivel, una estabilidad emocional, digamos, más tranquila. Y me llevó a venir aquí a Ecuador, fue el tema legal. Y yo saliendo, por lo menos al año, pusieron una visa temporal para los venezolanos y dominicanos. Y yo dije, creo que me faltó fe, ¿me entiendes? Porque muchas Claro, veces pero es que, nos movemos, o sea, ahorita te estoy hablando una migración con propósito. claro, Ahorita te estoy hablando, a veces nos movemos por lo que nos conviene, por la lógica humana. Pero cuando Dios te da una palabra, uno tiene que obedecerla, ¿me entiendes? Y muchas veces no obedecemos esa palabra y aún así, no obedeciéndola, tú sales, vas a tener tus consecuencias, pero aún así el Señor siempre te provee y te cuida y te provee. No sé si me están dando a entender. sí, sí, A sí, pesar sí. de que yo salí y pasó lo que pasó allá, Dios siempre fue fiel conmigo aquí en Ecuador. No sé, siempre, como te dije, añadió personas que vieron que verdaderamente Dios estaba con nosotros y nos ayudó, ¿me entiendes? Nos ayudaron y es tremendo porque después a los meses mis hermanos se van de aquí. O sea, mi hermano y mi hermano solamente queda uno solo, Wow. ¿me entiendes? Uno está en Venezuela y mi hermano está en Estados Unidos. Pero muchas veces tomamos las decisiones y sacamos a Dios y no tomamos la decisión que queremos tomar la decisión que mejor nos conviene, pero no la que Dios le agrada. No sé si me están entendiendo. Sí, sí, Entonces, sí, por sí, eso sí, claro. tenemos que ser muy, muy sabios en tomar las decisiones. Por lo menos me imagino Miguel que cuando para tomar una decisión tiene que pensar en su hija, primeramente en su hija y en su esposa, ¿me entiendes? ¿Qué beneficio? Pero aquí fue una decisión de fe, ¿entiendes? Pero no es que salir reprobado, sino que estando aquí también pasé proceso, porque no se me hizo tan tedioso porque ya venía de pasar un cambio Claro, ya, brusco. ya, ya, no, y ya venías como que, Exactamente. como escuché el caso de una migrante que decía, es que ya tú saliste de tu país, o sea, ya tú saliste de tu país, o sea, Ya, ya tú saliste de donde tú creciste, de donde están tus ya, recuerdos, o sea, si el país donde te fuiste, por cosas, por así como decía, oye, no encaja, no te sientes, oye, chévere con esa persona, ese país, pues porque, bueno, por que, oye, de repente a ti te gusta más el sol y ahí hay países más, oye, que tienen menos sol, X. Oye, te puedes ir a otro país porque lo difícil fue salir de tu país. claro. ¿Entiendes? Ya de ahí va como que agarrando. Y ahí te agarro otra, que es que, por yo decía, yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué Dios le hacía estas salvedades a los extranjeros? No sé si ustedes se lo preguntaron cuando estábamos preparando el tema, pero yo Claro. me hacía esta pregunta y decía, ¿pero por qué Dios tanto cuidado con el extranjero? Y lo saqué en estas cuatro cosas. Uno, que el extranjero muchas veces sale por mandato divino, así como decía Edward, como decía Miguel, o sea, que es un mandato de Dios, vete, o sea, deja esta parte, vete para este lado. Punto número dos, porque el extranjero sale de su país por hambruna y sustento. Sí es. ¿Me entiendes? Porque de repente está pasando una situación, como mucha gente salió aquí del país, que mucha gente dijo, oye, no puedo, no tengo, no voy, no esto, por mi hija, por esto, por mi esposa, o sea, por hambre y sustento. Otra, pero persecución y exilio. Así es. ¿Me entiendes? O sea, oye, la están persiguiendo, así como pasó que como decía Edward, con Jesús, María, José, oye, Herodes lo estaba persiguiendo, oye, ¡pum! Sale. Y por último, por búsqueda de refugio. Así es. Quizás en el lugar donde tú estás, o en el lugar donde naciste, creciste, no hay un refugio. Entonces tú dices, oye, ¿cómo pasó con Moisés y Madián? O sea, que Moisés agarró y dijo, oye, ¡pum! O sea, es un proceso donde Dios ve estas cualidades que todas son nobles. ¿Me entiendes? Pues si es un mandato divino, Dios dice, bueno, yo te estoy enviando. Si es porque estás pasando hambruna o estás buscando sustento, mejor sustento para tu familia, es un motivo noble. Claro. Si es porque estás viviendo persecución o tienes que exiliarte, es un motivo noble. Y si buscas refugio, es un motivo noble. O sea, no hay maldad en ninguna de las formas en que tú te vayas a decir, oye, mira, es que estoy buscando esto. Ahora,
puede haber matices, así como hablábamos de que gente que ha ido a hacer el mal, a vivir vida para delinquir, o sea, ya eso es otra cosa, y ya Dios da su castigo, pues su consecuencia. Pero de repente tú te fuiste de República Dominicana a Ecuador y decías, bueno, aquí es donde voy a tener una parte más legal, un sustento legal más grande. Por eso te digo, de repente tú dices, bueno, pero es que aunque no era el mandato de Dios, pero sí era un motivo noble, pues un motivo que Claro, tú puedes decir, donde Dios dice, yo te sustento, porque, oye, o sea, estás buscando algo legal, de repente no era lo que yo quería para ti, pero yo te sustento y te voy llegando a entender eso, pues que de repente hay procesos que tienes que hacer lo que yo quiero por fe y yo te voy a sustentar. así es. Y es tremendo porque siempre hay una palabra de parte de Dios que uno se agarra, por lo menos yo por mi parte, yo me agarré esa palabra, que es Dios, tú siempre estás con el extranjero, tú. Y a pesar de que uno vive muchas cosas, tal vez te consigue personas no tan buenas, para no decir que no sé que son malas, Para no como decir que personas, sos mala, pues. claro, bueno, personas malas y personas Claro, buenas claro, en claro. el, en el camino y siempre Dios, yo digo que siempre Dios coloca la mala como para forjarte y la buena como para que te ayuden y tú ayudarlas también a ellos, porque, Claro. porque este proceso de migración a mí, por lo menos en lo personal, me ha sumergido tanto proceso que en oración, que tú comienzas orando por tus necesidades, no sé, en mi parecer, comienza orando por tu necesidad y viene el Señor y te pone que tienes que orar por las necesidades de otros, porque ya tú necesitas, no, y lo que no recibe, no respuesta de las tuyas, por lo tanto que has orado, que ya el Señor comienza a añadirte persona y comienza a orar por esa persona, y esa persona recibe el milagro, y tú le dices, Señor, ¿y yo para cuándo? O sea, yo estoy en la fila, ¿me entiendes? Y es tremendo porque esas personas ven que, que de Venezuela o de cualquier país que tú veas que uno es bueno, esa persona dice, por él yo puedo creer en los venezolanos, o por él yo puedo creer en Claro. esa persona, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que es muy importante, sí, Dios está con el extranjero, pero y el que hace lo malo va a tener sus consecuencias, ¿me Claro, claro, entiendes? claro, como todo. Va a recibir sus consecuencias, entonces yo pienso que nosotros como extranjeros, Miguel, eh, es la forma de adaptabilidad que asumimos en esa posición, por lo menos a mí, nosotros para buscar, salimos con una palabra, buscar esa palabra que Dios nos entregó, pero sin embargo la hemos encontrado en muchas personas, tal vez, no, que tal vez Edward no tiene una iglesia o no tiene algo, pero no sabes el trabajo que he hecho alrededor de muchas personas, que cuando nos damos cuenta que la iglesia no son las cuatro paredes, y somos nosotros, porque estamos andando, sí, que hay que tenerla, sí, hay que Amén. tenerla, pero nosotros a través de esto estamos predicando. Me imagino Miguel allá en Colombia, en el lugar donde está, también se ha convertido en esa pequeña iglesia de Venezuela, pero estando en Colombia, ¿me entiendes? Y la gente ha visto de que Dios está con nosotros, sin necesidad de nosotros estar demostrando tanto, sino que la gente ve nuestros actos, vemos cómo nos movemos, cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas, porque es impresionante, ¿me entiendes? Porque te voy a ser sincero, he conseguido personas que tratan muy, pero muy mal, y uno lo que hace es aprender a respirar profundo para, para no agarrarlo, porque señor, Amarlos, amarlos, amarlos. trátalo bien, pero no está colaborando, señor, ayúdame, No quiere no soltar quiere. nada, pues. Y es Oye, eso, vale. pues, es tremendo, Ahora porque yo quiero hacer esta pregunta a Miguel, porque que tú le hiciste. Miguel, ¿tú crees que, o sea, tú estás con tu mamá, estás con tu hermana, está, tu hermano los visita, o sea, todo ese proceso? ¿Qué crees qué le diría Miguel, este Miguel ahorita de 2025, al Miguel de 2017, 16, que salió, el Miguel que de repente estaba emprendiendo ese viaje sin saber que lo que le iba a preparar? ¿Qué le dirías a esa persona que está saliendo por primera vez? Me pusiste a pensar. Este, difícil. está, Esa era la está- idea, Miguel. sí.
Por eso Eh, no te paso la pregunta para que te llegue. Sí. no, yo le diría que confiara más en Dios, de verdad que sí. De que realmente descansara en Él y, y que caminara en Él, de verdad yo creo que sí. Uno como hijo de Dios ha aprendido y a veces, bueno, debería haber aprendido en medio de las circunstancias, porque a veces pensamos que podemos recibir un milagro, pero si uno no aprende nada, ¿verdad? El milagro no sirvió, no sirvió, porque los milagros tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Claro, Una Claro, persona se enferma y ora por sanidad y tal vez Dios en su soberana voluntad lo sana, claro. ¿verdad? Pero uno se puede volver a enfermar. Y si no Sí, aprendiste nada, ¿qué vas a hacer? Te vas a retirar. Y lo digo, y por eso es que digo confiar mucho en Dios, porque también la migración demostró a muchas personas que creían en Dios, que se consideraban que creían en Dios, les reveló realmente lo que tenía en su corazón, vaya, ¿verdad? Y pensaban que ser cristiano era hacer actividades, asistir a reuniones, eh, cumplir con algo que nos colocaban una asignación en la congregación donde existíamos. Y realmente eso no es ser cristiano, es un activismo, como cualquier activista que existe hoy en cualquier índole de la claro, sociedad. Pero ser un hijo de Dios es algo muy diferente. Y lo comento porque lo conecto con algo que en Efesios 2:12 dice la palabra de Dios, porque todo está escrito, mira. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo, ellos no son de este mundo, ¿verdad? Y suena como extraño, pero mira lo que dice Efesios 2:12. Dice, recordar que en este tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya no soy extranjero, dice el versículo 19 de Efesios 2:19, ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos, y sois de la familia de Dios. Y me llamó mucho la atención porque, wow, esto es como un resumen de la obra redentiva de Dios. Y sí, cuando tú decías que tú te preguntabas por qué Dios le hacía un marco o por qué Dios hizo tanto énfasis en sus palabras sobre los extranjeros. Y es que todos somos extranjeros. Y Dios nos todos. está llamando a volver a casa, a volver a nuestra nación, ¿verdad? Claro, Y es interesante porque mira lo que Dios nos dio. Dios nos da una identidad como hijos de Dios, nos da una nación, su nación, nos da autoridad, nos da un pacto, nos da promesa. Y algo, lo más hermoso que yo veo aquí, que decía que no teníamos esperanza en el mundo. Dios nos da esperanza cuando venimos a Él y una amén. familia. Wow, y para, como modo de conclusión, que decía que, bueno, emigrar reveló el corazón de muchos, hablando de los hijos de Dios, de que realmente si eran hijos de Dios o no, o lo que eran activistas religiosos, por decirlo de alguna manera. claro, Y como en toda nación, en todo país hay normas, hay leyes, hay una constitución, hay un marco legal, jurídico, que uno debe sujetarse a ello. Dios también lo establece en su reino. Y yo aquí colocaba como algunos puntos, 4 puntos que me parecieron principales. Primero, ¿a qué Dios nos llama? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Amén. Primero, ser santos. Dios nos llama, cuando nos llama a ser sus hijos, a ser parte de su nación, a ser identificados como esos ciudadanos del reino, nos llama a ser santos. También nos llama a que lo obedezcamos. Primera de Juan 2:4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, si alguien dice, yo soy cristiano, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en verdad. Ahí hay otra característica que debe cumplir el deber de un ciudadano del reino, obedecer. Otro, amar a su prójimo, como decía Ever ahorita, que a veces hay personas que, bueno, no nos toca, colaboran. no colaboran. No Y la palabra, colabora. y la palabra de Jesús lo dijo, amarás a tu Sí, prójimo como a ti mismo, que es el segundo gran mandamiento. Y otro, y cuarto y último, hay más, pero para dejarlo hasta allí, mansos y humildes. Y otra cosa que Amén. hablaba Edward, que él aprendió humildad también en este proceso, llevar mi yugo sobre nosotros, dice Jesús Mateo 11:29, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y esas son las características de un ciudadano de reino, que identifica realmente de que eres un hijo de Dios.
Y así es que, porque yo no represento a mi país, yo no represento a Venezuela, principalmente yo represento al reino de Dios, ¿verdad? En segunda instancia Mm. represento a mi país y lo amo, y claro que sí, añoro con él, ya lo añoro verlo restaurado, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, pero principalmente soy un hijo de Dios y donde quiera que esté lo represento. Así es, no, así es. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Valió la pena? Esa pregunta que dijo Edward, que después vamos a cerrar con él, ¿valió la pena? Sí, claro, claro que valió la pena, de verdad, yo no siento que aprendí y también desaprendí, ¿verdad? En Mm. este proceso he aprendido muchas cosas, pero para aprender esas cosas, como dijo Pablo, dijo en su palabra con relación a Cristo, quiero asir, quiero tomar aquello por lo cual fui asido o fui tomado. Nosotros fuimos tomados por Cristo y Pablo decía que él quería tomarlo a él también, así como él nos tomó, yo también. Pero para tomar a Cristo tengo que empezar a soltar cosas. Cuando Así es. uno no migró con su casa, no migró con sus bienes, no, con una maletica, un bolsito pequeñito y ya. Y hasta en el camino empezó a dejar eso, porque ni le eran estorbo. Y así es cuando uno llega a Cristo, uno tiene que empezar a soltar, a dejar cosas para poder alcanzarlo a él. Edward, cuéntame, ¿valió la pena? Desde tu perspectiva, desde todo lo que has dicho, bueno, de ver partir familias desde lejos, desde celebrar cumpleaños de videollamada, de todo este proceso, desde tu visita que fue hace poco, porque también eso también te lleva a replantearte cosas. Ojo, yo he hablado con amigos que también quizás vienen por momento y dice, oye, cuando yo veo el país o cuando yo hago esto, cuando yo estoy con mi mamá, cuando estoy con mi papá, cuando estoy, oye, me da otra visión, pues como que, oye, entonces, cuéntame, ¿valió la pena? Eh, en muchas cosas sí valió la pena. Valió la pena. ¿Tú sabes por qué? Porque conocí muchas personas buenas también. Demasiado. Y todo esto forjó mi carácter, ¿me entiendes? Forjó mi carácter, aprendí a madurar mucho, pero mucho. Pienso que yo era demasiado niño. Maduré mucho. Creo que estos procesos me enseñaron a tener fe. Yo creía que tenía fe. Yo creía que era humilde, pero no. Nada de esto aprendí a hacer silencio. Y una de las cosas que hablaba Miguel, eh, aprendí a acercarme a Dios, sí, no en cuatro paredes, sino en mi cuarto, como lo dice Amén. la palabra del Señor. Pues cerrar la puerta y el que te mira en los secretos se recompensará. Aprendí eso. Y eso es una de las cosas que no se apre que debería de entender mucho el cristiano. ¿Me entiendes? Encerrarse en su cuarto y orar, porque muchos queremos predicar, estar en un flyer, estar en un afiche. Está bien, Edward, viene de Ecuador, está no, pero atrás de eso hay mucho quebrantamiento en la habitación y eso me ha enseñado mucho a depender mucho del Señor. Tal vez te dirá, ¿por qué te habla de eso? Porque he aprendido a depender del Señor. Yo me río, cuando me habla por lo menos, no es que sea millonario, me habla de dinero y yo sé que me falta mucho. Me río porque yo sé que el Señor puede proveerlo, ¿me entiendes? Y debemos entender de que tal vez para este tiempo Dios no se le escapa nada. Él tenía planificado que yo fuera para allá, viniera para acá. Él sabe Claro. todo. Él tenía el control y tiene control de mi futuro, de mi presente, de mi pasado, igual que lo tiene de todo. Y, y es como decía Miguel, y me llevo esa palabra que dio Miguel, todos somos extranjeros, porque todos estamos volando a, Caminando. a alcanzar ese propósito en el Señor. ¿Me entiendes? A llegar a esa tierra, a ese lugar celeste que Dios tiene preparado para nosotros en nuestra vida. Y sí valió la pena aprender mucho, mucho. Y algo que aprendí también es que el tiempo siempre revela el corazón de las personas. El Amén. tiempo siempre revela el corazón de las personas. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, familia, de verdad que para mí es un placer, gran Miguel, bueno, que
que está aquí en Menuda Sociedad, y el gran Eduard Armas, que bueno, que tendremos otra parte y hablaremos otros temas, porque mira, es sabroso hablar contigo, Eduard. Amén. Y bueno, con Miguel, contigo, bueno, ya tú sabes, no te voy a tirar tantas flores porque te malacostumbras. Te malacostumbras, Miguel, que oye, estás ahí, yo digo, Cuéntale tu Señor, Padre. historia. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, señores, de verdad que muchísimas gracias, gracias por cada una de las palabras, gracias por cada uno de los comentarios que nos dejan. Esto es Menuda Sociedad, esto es Impregnados Comunidad de Fe. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.